want you to turn your Bibles to Acts. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos. As we look at the calling of Paul, the Apostle Paul, into ministry. Vamos a ver el llamado de Pablo al ministerio. And this is one of those ministries that will help us to see that God can do new things with people we have maybe discarded. Este es un ministerio, un llamado que nos va a ayudar a ver cómo Dios puede usar a todos, aún aquellos que nosotros podemos haber descalificado. And so in Acts chapter 7, verse 58, it reads this way. And they dragged him, they're talking about Stephen, they dragged him out of the city and began to stone him. And it says, and his accusers took off their coats and laid them at the feet of a young man named Saul. Hechos 7:58, lo arrastraron fuera de la ciudad, están hablando de Esteban en este capítulo, y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. So how does the Bible describe Saul? ¿Cómo describe la Biblia a Saulo? How is he described in the verse? ¿Cómo lo describe este versículo a Saulo? It says young man. Remember, in the Bible, details are important. Dice que él era joven. Recuerde que en la Biblia todos los detalles son importantes. So when we talk about someone being young, as far as seasons are concerned, how would we compare him to a season? Hablando de alguien que es joven y comparándolo con temporadas o estaciones en la vida, ¿a qué se referiría el estar joven? ¿A cuál temporada de la would we vida? consider him spring, summer, fall, or winter? ¿Sería primavera, verano, otoño o invierno? Spring. Hermano Berzaín y yo estamos como en el otoño. We're about autumn. You're barely getting the gray hair. Estamos en el otoño tal vez, cambiando el tono del pelo a blanco. Some people are in the summer, they have full strength. Algunos están en el verano, que tienen mucha fuerza. Others are in their winter years. Otros están en el invierno de la vida, with more gray hair. con más cabello blanco. But we also see that there are many young people. Pero también vemos a mucha gente joven. We see this spring generation in Lifeline. Vemos una temporada, una generación en la temporada de primavera And en la this is talking iglesia. about youth. Está hablando de los jóvenes. We just saw the teachers Acabamos de ver el grupo de maestros and how they're ministering to children and young people. y cómo ellos están ministrando a niños y jovencitos. And Jasmine isn't with us this morning, Yasmín no está hoy con nosotros. but she has been pouring her heart out to the youth. Ella ha estado ministrando de su corazón a los jóvenes. And we see this young generation in Saul. Y vemos esa generación joven en Saulo. But the bad thing with Saul was that he was using what he thought in his mind was good for something evil. Lo malo es que Saulo estaba usando lo que tenía en su mente, lo que pensaba que era lo bueno, pero lo estaba usando para algo malo. He believed he had a calling, but it was an aired calling. Él sabía que tenía un llamado, pero era el llamado equivocado. This calling that he had was his own calling, but it wasn't God's calling. Ese llamado en el que él estaba era un llamado, pero no era el llamado de Dios. How do we know it wasn't God's calling? ¿Cómo sabemos que ese no era el llamado de Dios? First of all, he was killing other believers. Para empezar, estaba matando a otros cristianos. And one of the commandments says, do not kill. Uno de los mandamientos dice, no matarás. And he was justifying it in his own mind. Él estaba justificando en su mente ese pecado. And he was justifying it wrongly. Y lo justificaba de una manera equivocada. So when Stephen was stoned for preaching the gospel, Cuando Esteban es apedreado por predicar el evangelio, Saul, a religious person, Saulo, un hombre religioso,
He was educated in the highest levels of priesthood. educado en los niveles más altos del judaísmo. And in Judaism, he was considered a very knowledgeable person En el judaísmo era considerado una persona de mucho conocimiento, who had studied under the teacher Gamaliel. estudiado a los pies de Gamaliel. And when they kill Stephen, they take their robes and they put it at the feet of Saul. Y aquí nos dice cuando están apedreando a muerte a Esteban, dice que sus túnicas las juntaron y las pusieron a los pies de Saulo. And in chapter 9, verse 2, En el capítulo 9, versículo 2, we see Saul again, vemos otra vez a Saulo and he sends letters addressed to the synagogues in Damascus. dice, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco. So when Stephen is stoned, he was in Jerusalem, Cuando Esteban fue apedreado, ellos estaban en Jerusalén, but there was a strong Christian presence in Damascus, which is Syria today. pero había una presencia fuerte de cristianos en Damasco, lo que es Siria hoy. And he sent letters to the synagogues in Damascus, Él pide cartas para las sinagogas de Damasco and he was asking them for their cooperation in the arrest of any followers of the way. y era para pedir que ellos ayudaran o cooperaran en el arresto de los cristianos en esa área. And they weren't called Christians yet. Todavía no les llamaban They were cristianos, called followers of the way. solo les llamaban seguidores del camino. And he wanted to bring them back, both men and women, Y él quería traerlos, hombres y mujeres, de regreso a back Jerusalén, to Jerusalem in chains. de regreso a Jerusalén encadenados. And so we call this Morning Saul. Llamamos a este Morning Saul. Saúl de mañana. Why Morning Saul? ¿por qué de mañana? Just as we can see a life in seasons, we can also compare it to a day. Como vemos la vida en temporadas, también lo comparamos con las etapas en el día. And remember, these details are important in Scripture. Y recuerde que esos detalles son importantes en la escritura. So in Saul's youth, he was following a false calling on his life. Así, Saulo, joven, está siguiendo un llamado equivocado en su vida And he was murdering believers. y está asesinando a los creyentes. He was a man of passion. Era un hombre apasionado. Which emotion was overpowering Saul? ¿Cuál emoción estaba dominando a Saulo? Which emotion do you think? ¿Cuál creen que era la emoción que estaba dominando a Saulo? Anger? ¿Enojo? Fear also? ¿Temor? Fear of what? ¿Temor de qué? A jealousy and a jealousy, and that produced the fear Un celo que tenía que le estaba produciendo temor. that the message of the gospel would continue to spread. Temor de que el mensaje del evangelio se siguiera expandiendo. And as the gospel grew and the message of Christ grew, Y como crecía el evangelio, el mensaje de Cristo, the influence of Saul and his beliefs were diminishing. entonces la influencia de Saulo y lo que él creía se iba a ir And disminuyendo. so they didn't want to lose that power. Ellos no querían perder ese poder. And so they thought that they can stop the gospel by force. Ellos pensaron que podían detener el evangelio por la fuerza. But the Bible says that we are more than conquerors by him who has called us. Pero la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel Because que when nos amó. resistance comes, the believers become stronger. Porque cuando la resistencia viene, los creyentes se hacen más Our fuertes. faith builds up. Nuestra fe se We edifica. begin to work out our faith. Comenzamos a entrenar nuestra fe. And just as like Monse and Avril saw resistance last week, Y así como Monse y Abril veían resistencia la their semana faith gets pasada, built up.
su fe es edificada. And the more that there was resistance by those who wanted to oppose the believers, Y entre más resistencia había de los que se the oponían, Bible says that the gospel began to spread like wildfire. dice la Biblia que el evangelio se empezó a expander como un fuego. So, church, do not be scared of persecution. Iglesia, no tema a la persecución. Don't be fearful of opposition to the gospel. No tema a la oposición contra el Remember that we evangelio. are victors, more than conquerors in Jesus Christ. Recuerde que somos más que vencedores en Cristo Jesús. And so this is morning Saul. Entonces este es el Saulo de la mañana. But I want us to see evening Paul, Pero vamos a ver el Pablo de la noche. de la tarde. And so this is the calling Este es el llamado of a young man named Saul. de un hombre joven llamado Saulo, When God changes his name to Paul. cuando su nombre es cambiado a Pablo, And it says in Acts chapter 9 verse 4 y dicen Hechos 9:4, that as he was traveling to Damascus, que al acercarse a Damasco, I can imagine Saul as a prideful young man thinking that he has a job to do and he's going to fulfill it. me imagino a Saulo, un hombre joven así muy orgulloso, sintiendo que va a cumplir con un buen trabajo. Remember, there was another Saul in the Bible. Recuerde que había otro Saúl en la Biblia. Saul, the same person. Saul in the Old Testament was also prideful. Saúl del Antiguo Testamento también era un hombre orgulloso. And God had let him become king. Dios lo había elegido para ser el rey. And he was a man who depended on his own strength. Pero este era un hombre que dependía en su propia fuerza. The Bible says that Saul was a good-looking man. Dice que Saúl era un hombre de buen parecer. He was a man's man. Un hombre de... Hombre de hombres. Yeah, he was a tall man. Era un hombre alto, Possibly the tallest one of the Israelites. posiblemente el más alto de los And israelitas. whenever Goliath challenged the Israelites, Cuando Goliat, el gigante, viene a retar a Israel, it was supposed to be Saul who went up against Goliath. debería haber sido Saúl el que fuera en contra de él. But when the real calling came, he backed out. Pero cuando el verdadero llamado llegó, él se hizo para atrás. And we see another young man named Saul in the New Testament. Y vemos a otro joven llamado Saulo en el Nuevo Testamento, But Jesus brought him to the ground. pero Jesús lo trajo hasta el piso. Look what happened to his pride. His pride fell all the way to the ground. Miren lo que pasa con su orgullo, se fue todo hasta el piso. He fell to the ground, says verse 4, Dice en el versículo 4 que cayó al suelo and he heard a voice saying, Saul, Saul, why are you persecuting me? y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? You see, the first thing that God does when there's a calling on us is that he humbles us. La primera cosa que Dios hace cuando Él nos llama, Él nos humilla. And that's not a bad thing. No es algo malo, Because the reason we are humbled in the calling porque la razón por qué somos humillados en el llamado is for us to recognize that we have no place to go but up. Para que podamos reconocer que no nos queda más para dónde ir más que hacia arriba. And that it's not through our own strength that we do things. Y que no es en nuestra propia fuerza que It hacemos is las all cosas. God's doing Es todo por obra de Dios. so that he can receive the glory, he can receive the honor. Para que solo Él reciba la gloria y la honra. No glory for man, No gloria de los, no glory for the one spreading the gospel, no gloria para el que only comparte. glory to Jesus Christ. Solo la gloria para Cristo Because Jesús. he was the one beaten. Porque Él fue el que fue He is the herido. one who shed his blood. Él fue el que derramó su He is the sangre. one who died and rose again on the third day. Él fue el que murió y So all resucitó. the glory goes to God when we are humbled. Entonces toda la gloria va solo a Jesús cuando somos Why are you humillados. persecuting me? ¿Por qué me persigues? Who are you, Lord? Notice that he calls him Lord now. ¿Quién eres, Señor? Note que ahora le llama Señor.
Look what the answer is. I am Jesus, the one you are persecuting. Fíjese la respuesta. Yo soy Jesús, a quien tú So when persigues. someone persecutes you for the gospel, Cuando alguien te persigue a ti por causa del evangelio, when someone puts up resistance when you preach the gospel, cuando alguien pone resistencia, cuando predicas el evangelio, they're not persecuting you per se. la persecución no es contra ti. They're coming up against Jesus. Ellos vienen en contra de And the Cristo. Bible says one day every knee shall bow to Jesus Y Christ. la Biblia dice que un día toda rodilla se doblará Either we will ante bow Cristo. down voluntarily on this earth before death, O nos arrodillamos voluntariamente nosotros antes de la muerte, or we will be forcefully humbled to bend our knee in the afterlife. o vamos a ser forzados a doblar nuestra rodilla en la So siguiente vida. you choose today whether you willingly bow your knee to Jesus Christ. Escoge si vas a doblar tus rodillas voluntariamente ante Jesús. The next verse says, now get up and go into the city. Le dice ahora, levántate, entra en la ciudad. See, when we are humbled, the one that picks us up is Jesus Christ. Cuando hemos sido humillados, el que nos It's levanta not es our Cristo. own strength that lifts us up. It is Jesus himself bringing us out of the darkness into the light. No es nuestra propia fuerza, es Cristo trayéndonos fuera de la oscuridad And hacia notice su what he luz. says, you must go to the city and I will tell you what you must do. Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Notice that this requires trust. Note que esto requiere confianza. I understand that this was an instruction that had to be given only to a man. Entiendo que esta es una instrucción que se le debe haber dado solo a un hombre. Remember, a man only requires generalities, Recuerde que el hombre requiere generalidades, just long vision. visión a lo largo. You know where I'm going with this, right? ¿Sabe a dónde voy con esto, verdad? Women require details. Las mujeres requieren detalles. Where, God? ¿A dónde, Jesús? Who's going to take me? ¿Quién me va a llevar? Where are we going to go through? ¿Por dónde nos vamos a ir? Are we going to stop at Buc-ee's? Vamos a parar en Buc-ee's. How many bathroom stops? ¿Cuántas paradas del baño vamos a hacer This en el was a camino? message straight to a man, and it says, you just go. Este era un mensaje directo a un hombre y le dice solo vete a la ciudad. And what did he do? He went. ¿Y qué hace? It says, verse 7, the men with Saul stood speechless, for they heard the sound of someone's voice, but they saw no one. Dice, los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. And when Saul picked himself up off the ground, it says that he opened his eyes, but he was blind. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. So his companions led him by the hand. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano And they took him to Damascus, where he remained blind for 3 days, and he did not eat or drink anything at all. hasta Damasco. Permaneció ahí ciego durante 3 días sin comer ni beber. And this next portion talks about a man named Ananias. Ahora aparece un hombre llamado Ananías. And God speaks to Ananias where he is at, in Dios- Damascus. Dios le habla a Ananías en Damasco And in a vision, God also deals with Ananias. y en esto también Dios trata con Ananías. And it told him, go over the straight street Le dice, ve a la calle llamada derecha, to the house of Judas. Now, this is very specific now. a la casa de Judas. Ahora sí son detalles muy See, específicos. sometimes we want God to be very specific at the very beginning when he just tells us to go. A veces queremos que Dios sea específico en el principio cuando nada más nos está diciendo ve. Just begin to walk in faith. Solo empieza a caminar en fe. God will reveal the details as you walk. Dios te va a revelar los detalles conforme vayas That is the caminando. reason why many are called, few are chosen. Esa es otra razón porque muchos son llamados, pero pocos Because escogidos. God has told many of us to walk, Porque Dios nos ha dicho a muchos que caminemos, and we want the details first. pero muchos primero queremos los Begin detalles. to walk, and God will reveal his light to you. Comienza a caminar y Dios va a revelar sus detalles. It says, when you get there, ask for a young man named Saul of Tarsus.
Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. He is praying to me right now. En este momento él está orando. I have shown him a vision of a man called Ananias coming in, and he will lay hands on him so that he can see again. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la He vista. gives him a name. He tells him exactly what he's going to do now. Ahora le da un nombre y le dice exactamente a dónde ir. But then there was a pushback from Ananias. Pero hay una resistencia de parte de Ananías. Notice what he says. I have heard. He escuchado. Fíjese cómo dice, he oído. The Bible says that faith comes through hearing. La Biblia dice que la fe viene por oír. Sometimes when we're listening to chisme, Algunas veces cuando estamos escuchando chismes, it begins to do what to our faith? ¿qué empieza a hacer eso con nuestra It fe? begins to discourage us. Nos empieza a desanimar, It begins to make us doubt. nos empieza a hacer dudar, It makes us want to stop in our tracks. nos quiere hacer detenernos. And so when God gives specific instructions to Ananias, Cuando Dios le da instrucciones específicas a what Ananías, is Ananias' response? ¿cuál es la respuesta de Ananías? I have heard. Ya he oído, I have listened to a chisme. ya he escuchado los chismes. And this is what the chisme says. Y eso es lo que decía el chisme. People talk about the terrible things this man has done to believers in Jerusalem. La gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes en Verse Jerusalén. 14. 14. And he is authorized by the leading priest to arrest anyone who calls upon your name. Tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan But I tu want you nombre. to see where God is working here this morning. Quiero que vea cómo está obrando Dios esta mañana. But the Lord said, go, for Saul is my chosen. El Señor le dijo, ve porque Él es mi instrumento elegido. My chosen what? My chosen what? Instrument. ¿De qué hablaba el hermano ahorita? Instrumento elegido. What's brother talking about just before we came up? He says that the church is an instrument in God's hands. Que la iglesia es una herramienta en las manos de Dios. Some more rusty than others. Algunos más mohosos que otros. But it is Christ who cleans us. Pero es Jesús el que nos He limpia. is the one who sharpens us. Es el que nos afila. And so it says that Saul was a chosen instrument in his hands. Dice que Saulo era un instrumento And notice elegido. the specifics about what Saul is to do. Ahora vea lo específico del llamado. And why this is important to you. ¿Y por qué es esto importante para usted? ¿Cuántos mexicanos? Even though you are U.S. city, you have Mexican blood in you or South American blood. Yo soy europeo. Soy español. We are Gentiles, Somos gentiles, non-Jews. no judíos. And it says that Saul was called. Y dice que Saulo era To take- llamado Jesus' messages to Gentiles and to kings, para llevar el mensaje a los gentiles y a reyes, as well as the people of Israel. como también al pueblo de Israel. But notice this order. Pero note el orden. The order is to the Gentiles first, Dice a los gentiles primero, then the kings, luego a reyes and then also the people of Israel. y también al pueblo de You Israel. see, the rest of the apostles had a very specific calling to the Israelites. El resto de los apóstoles tenían un llamado muy específico para los Later on, we judíos. see in Paul's letters this reference Vemos estas referencias en las cartas de Pablo, that Peter is called to the Jewish people, que Pedro fue llamado a los judíos, but Paul was called to the Gentiles. pero Pablo fue llamado a los So what gentiles. Paul writes is directly specified for us. Lo que Pablo escribe está directamente
dirigido a nosotros. And it says, and I will show him how much he must suffer for my name's sake. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. But this wasn't a cowardice man like Saul of the Old Testament. Pero este no era un hombre como Saúl, el del Antiguo Because Testamento. now he was chosen by God. Ahora él es elegido por Dios. And we see that he is called not only to share the good news, but also to suffer. Dice que fue llamado a compartir las buenas nuevas, pero también a sufrir. But God had placed his spirit in Saul, now Paul, Pero Dios había puesto de su espíritu en la vida en de. la vida de Saulo, que luego es Pablo. And so we see the calling upon a man who could have been discarded from any type of ministry for killing other believers. Vemos a un hombre llamado al ministerio que fácilmente podía haber sido descalificado por matar o asesinar creyentes. And how many people have we disqualified from ministry ¿Cuánta gente hemos descalificado del ministerio for their past? por su pasado? And we have said, no, God can't use that person anymore. Y decimos, no, Dios no puede usar a esa Look what he persona. has done in the past. Mira lo que ha hecho en el pasado. And that automatically disqualifies many people. Y eso automáticamente descalifica a mucha gente. But when God takes us through the fire Pero cuando Dios nos lleva por el fuego and he purifies us y nos purifica and he cleanses us y nos limpia and he makes us a sharpened tool in his hand. y nos hace una herramienta If afilada God en is sus manos. for us, who can be against us? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Church, do not be scared to go through the fire, No temas pasar por el fuego, because what it's doing to you is making you a minister to preach the gospel with boldness. porque lo que está haciendo es hacerte un ministro que vas a predicar el evangelio con valentía. Fear not. No temas, Don't be scared of the opposition. no temas a la oposición. Forget about the cowardice. Leave that behind. La cowardice. el miedo, Olvida la cobardía. cobardía, déjala atrás And continue in the calling that God has placed in your life. y continúa con el llamado que Dios ha puesto en tu vida. You know, last week we talked about the calling in a mother's womb. En la semana pasada hablábamos de el llamado dentro del vientre And de we una say, madre. wow, that's a calling that began even before birth. Y dijimos, ese llamado empezó desde antes de que naciera. But the calling of Paul Pero el llamado de Pablo goes back generations. va hacia atrás por generaciones. Not just from the womb, No solo del vientre. but before the womb we see the calling of Paul. Mucho antes vemos el llamado de Pablo. Genesis chapter 49 verse 27. Génesis 49. And this is Jacob, Este es Jacob, now named Israel, ahora llamado Israel, who is blessing his 12 sons. quien está bendiciendo a sus 12 hijos. And many of these blessings over his sons make no sense. Y algunas de estas bendiciones sobre los hijos This parecen no is tener sentido. Israel in his dying bed Es Jacob o Israel en su lecho de muerte. begins to call all his sons and he begins to bless each one of them. Empieza a bendecir a cada uno de sus And like I said, hijos. many of these do not appear to be blessings. Algunas de estas no parecen ser bendiciones. One of them, he calls them a snake. A uno de ellos le llama que es una víbora. And there's this blessing upon Benjamin, the youngest one of the tribes of Israel. Y encontramos esta bendición sobre Benjamín, que era el más pequeño de los hijos de What Israel. we must understand is that Saul the king, Y necesitamos entender que Saúl el rey, the one that did not follow the calling of God, el que no siguió el llamado de Dios, was from the tribe of Benjamin. era de la tribu de Benjamín. But Saul as well, the apostle, Pero Saulo también, who became the apostle Paul, quien vino a ser el apóstol was Pablo, also a descendant of the tribe of Benjamin. también es un descendiente de la tribu de Benjamín. So the blessing over Benjamin, the son of Israel, En la bendición sobre Benjamín, el hijo de wasn't Israel, actually a prophecy over that son himself, era una profecía
But we begin to see that all these prophecies are New Testament prophecies Pero empezamos a ver cómo estas son profecías para el Nuevo about the Testamento time of Jesus. acerca del tiempo de Jesús. And this specific prophecy is about Paul the Apostle. Y esta específicamente es acerca de Pablo el So when he apóstol. says Benjamin is a ravenous wolf, Dice que Benjamín es un lobo rapaz. who is he really referring to? ¿A quién se refiere? He's referring to the Apostle Paul. Se refiere al apóstol Pablo. Through the descendants of the tribe of Benjamin, De los descendientes de la tribu de Benjamín, I have called an apostle to the Gentiles, he llamado un apóstol a los gentiles, Saul of Tarsus, Saulo de Tarso, who in the morning will persecute my people quien en la mañana va a perseguir a mi gente like a ravenous wolf. como un lobo rapaz. He will destroy them. Los va a He destruir, will kill them. los va a He matar, will tie them up in chains. los va a encadenar. All this will be done in the morning. Todo eso lo va a hacer en la mañana. But Jesus Christ comes into the picture. Pero entonces Jesús llega a la imagen. And in the afternoon, all things change. Y para en la tarde todas las cosas Because han in cambiado. Christ, all things change. Porque en Cristo todas las cosas Look at the cambian. prophecy. Benjamin's a ravenous wolf. Benjamín es un lobo rapaz. We could say Saul was a ravenous wolf Podemos decir Saulo era un lobo rapaz who devoured his enemies in the morning. que devora a sus enemigos por la mañana, But then there's an evening. pero luego viene la But in tarde. the evening, Pero por la tarde he divided his plunder. reparte su botín. You know what a plunder is? ¿Sabe lo que es un botín? It's the harvest. Es la cosecha. When you go to war Cuando van a la guerra and you win the battle, y has ganado la batalla, you get the spoils of war. te toca el botín de la batalla. So when Jesus calls on Paul, Cuando Cristo llama a Pablo, Paul went to war. él fue a la guerra. The ravenous wolf did not leave his character. El lobo rapaz no dejó su carácter. He began to be that same, he was still that ravenous wolf. Siguió siendo un lobo rapaz, But he did it now to preach the good news of Jesus Christ. pero ahora lo fue para predicar las buenas He was noticias no de Cristo. coward when we had to preach the gospel. No se acobardó cuando tuvo que predicar el evangelio. He continued to spread the good news. The same way he killed the believers, now he shared the good news with that boldness that only comes from God. Igual como asesinó a los creyentes, con ese mismo valor continuó predicando el And through evangelio. that battle and preaching of the gospel, Y entre esa batalla al predicar el evangelio, Paul saw many victories. Pablo vio muchas He victorias. preached to many kings. Predicó ante reyes. Remember, Paul was an educated man. Recuerde que él era un hombre muy educado. He was good at debating, Era bueno para el debate, but he knew it wasn't his debate that would convince people. pero sabía que solo por debatir no iba a God convencer was a la only gente. going to use his words as a seed, Dios comenzó a usar sus palabras como una semilla, but it was the Holy Spirit that convinces the mind. pero era el Espíritu Santo el que convencía a la mente. And so Paul was able to see many believers come to Christ through his preaching. Él pudo ver a muchos gente venir a Cristo por su predicación. So I want to tell you this morning Le digo esta mañana that if you feel disqualified to preach the gospel, que si se ha sentido descalificado para compartir el maybe you evangelio, feel too old. a lo mejor se siente muy viejo. Maybe you say, you know, my strength is leaving my body. Tal vez dice, mi fuerza ya no la tengo. You know, I'm turning 50 this November, En noviembre yo cumplo 50 and I've been meditating on the strength that was of my youth. y he estado meditando en la fuerza que tenía en mi juventud. And if the Bible says that we're to live up to 70 years, La Biblia dice que la vida es hasta los 70 and años that the strongest live to 80, y los más fuertes hasta 80. it means that I have 20 good years of strength left. Quiere decir que tengo 20 años buenos de fuerza. And I've been wrestling with God with this issue. Y he estado luchando con Dios con esto. And the only thing I ask for is, Lord, give me strength to preach the gospel. Y lo único que ahora pido es, Dios, Give dame me the fuerza. focus I need
to be direct and have boldness with the gospel. Dame el enfoque que necesito para compartir con valor el And I evangelio. believe this message speaks specifically to me, Y creo que este mensaje habló específicamente a mí. but to anyone else who feels that they have little strength in them. Pero para todos los que se sienten que tienen poca fuerza. And we say, oh, how I wish I was back in my 20s. Y podemos decir, oh, quisiera estar en mis 20s. God did more things in Paul in the evening that he did in the morning. Dios hizo más cosas con Pablo en la tarde que lo que hizo So antes. don't feel disqualified because of your age. No se sienta descalificado por su edad. You're not disqualified because of your gray hair. No está descalificado por su pelo blanco. No need to dye it. No hay necesidad de pintarlo. God can use you anyway. Dios como te puede usar de todas maneras. God is good. Dios es bueno. Even when we think we cannot continue, Aun cuando sentimos que no podemos seguir, he demonstrates his grace to us. Él nos muestra su gracia. So church, Iglesia, listen to the calling escuche el llamado and continue to move forward y continúe hacia adelante in what God wants to do in your life. en lo que Dios quiere hacer en su vida. Your age makes no difference. Tu edad no hace ninguna diferencia. You believe you've been disqualified. The enemy wants to feed those lies into your mind. El que ha creído que está descalificado se ha alimentado de mentiras del enemigo. In the name of Jesus, we bind any lies of the enemy. Y en el nombre de Jesús atamos toda mentira del enemigo And we will only trust what God says. y solo confiamos en lo que Dios dice. We will not bend our ear to what people say. No vamos a inclinar nuestros oídos a lo que la gente dice. Oh, he's too old. Oh, ya están muy viejos. Oh, he's disqualified. Oh, ya está descalificado. The one who has called us is Jesus Christ. El que nos ha llamado es Cristo And we must heed that call. y debemos seguir ese llamado. Church, let's stand to our feet. Nos ponemos de pie. If you want to heed that call that God has placed over your life, Si usted quiere, escuche. Si usted quiere atender el llamado que Dios ha puesto en su vida, I want you to lift your hand with me this morning levante sus manos conmigo esta mañana and tell him, here I am, Lord. y dígale, aquí estoy, Señor. Send me. Envíame a mí. It doesn't matter your age. No importa tu edad, It's even better if you're young. es mucho mejor si todavía eres joven. You have more strength. Tienes más fuerza, But ask the Lord to lead you. pero pide la guianza de Dios. He wants to use your strength. He wants to use your youth. Quiere usar tu fuerza, quiere usar tu juventud. The Bible says, don't let others despise you because of your youth. Dice la Biblia, no permitas que nadie te menosprecie por ser joven. Use that youth to serve God with all of your strength. Usa esa juventud para servir a Dios con toda tu fuerza. Father, here we are before you Padre, estamos delante de ti with our hands raised to tell you, con nuestras